Caos total para 2023. Pánico por una recesión en Estados Unidos. Las grandes empresas, analistas y Wall Street vaticinan una extendida recesión económica en Estados Unidos este año, acompañada de una crisis inmobiliaria. Por ello, es frecuente que muchos expertos en economía se refieran a 2023 como otro año fatídico para la economía del Grande de Norteamérica. Las políticas económicas del gobierno de Joe Biden han causado más desestabilización y caos en el país que la pandemia originada en China durante el año 2020. Para ese momento, diversos países se paralizaron durante varias semanas, algunos por meses. En ese instante, muchos creyeron que llegaría la peor y más extensa recesión mundial. El 2022 culminó en Estados Unidos con la mayoría de los índices económicos en negativo, como era de suponerse, tras 11 meses de la mayor escalada de precios en las últimas 5 décadas, que montó la inflación en 9,1% en junio y en el 2023 aún se mantiene por encima del 7%, sin que el gobierno haya dado los datos de diciembre. Antes de continuar con la información referente a la crisis económica que atraviesa Estados Unidos, nos daría mucho gusto que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y nos dejes un like. Esperamos que nuestra comunidad siga creciendo y así seguirles ofreciendo las noticias más impactantes del mundo de la economía. ¿Despidos masivos? Tras esos registros a finales de 2022, la Reserva Federal fue forzada a llevar la tasa de interés referencial de entre 0 y 0,25% a entre 4,25 y 4,50%, con la tendencia de llegar a casi 6% en dependencia del comportamiento de los niveles inflacionarios en el próximo semestre. Durante décadas, el pueblo de los Estados Unidos se había acostumbrado a gastar por encima incluso de sus posibilidades reales, utilizando el crédito como método de acceso y luego pagando altas cuotas de intereses mensualmente. Este elemento, visto por los analistas como muy favorable, en realidad es voraz para el bolsillo y las perspectivas de vida de las familias estadounidenses. Sin embargo, para las cadenas minoristas, negocios y productores es la fuente cada vez más creciente de solventes ingresos. Esta ha sido una de las razones por las que, a pesar de una escalada de precios sumamente corrosiva para el nivel de vida de la mayoría de los norteamericanos durante 2 años, aún el consumo da muestras de una subsistencia tenaz. En un caso similar se encuentra el nivel de desempleo en 3,5%, gracias a las medidas urgentes implementadas por el gobierno del expresidente Donald Trump durante los peores picos de pandemia del COVID en el país. En ese periodo hubo estados que padecieron un desempleo por encima del 16%. Aún quedan disponibles en toda la nación alrededor de 10 millones de empleos, mientras que los informes del gobierno dan cuenta de una tendencia alcista en la creación de empleos tanto en el sector privado como público. Estos factores serían una pequeña inyección de optimismo y salud para la economía en época normal, pero en medio de las medidas de la Reserva Federal por reducir la alta inflación, significa un gran muro de concreto que obstaculiza los propósitos del Banco Central estadounidense y por ende, la Reserva se ve forzada a continuar con el alza de las tasas de interés en un camino para las finanzas personales y familiares en Estados Unidos, pero aunque no lo creas, resulta ser un camino devastador para todos. Las grandes empresas, analistas y Wall Street vaticinan una extendida recesión económica en Estados Unidos para el año 2023. Sumado a ello, se espera una gran crisis inmobiliaria, ya que se pudo presenciar durante 10 meses consecutivos fuertes caídas en las ventas de propiedades nuevas y de usos. ¿Sabías que Amazon, el gigante de tecnología y ventas, acaba de ampliar a 18,000 los despidos de empleados cuando en noviembre había anunciado que serían 10,000? El nuevo dato representa el recorte más severo en la industria de esta enorme compañía con sede en Seattle. En el tercer trimestre de 2022, los ingresos netos de la transnacional se hundieron un 9%. Meta, la empresa matriz de Facebook, anunció en noviembre el recorte de 11,000 empleos, representando un 13% de su plantilla. Twitter, comprada en octubre por Elon Musk, despidió a cerca de la mitad de sus 7,500 empleados, mientras que Snapchat suprimió aproximadamente un 20% de sus colaboradores en agosto, representado en 1,200 personas. Los despidos masivos de las grandes firmas de tecnología y cadenas minoristas en Estados Unidos acuñan las elevadas preocupaciones sobre el destino del país en los próximos meses. La actividad en la industria manufacturera en Estados Unidos, que representa el 12% de la economía, volvió a contraerse en diciembre por segundo mes consecutivo para ubicarse en su nivel más bajo desde mayo de 2020, según el índice de la Federación Profesional ISM.
Miles de empresas han reducido su ritmo de producción frente al temor de una recesión extendida en los próximos meses. El índice ISM, que mide la actividad en este sector, se ubicó en 48,4% frente al 49% del mes anterior. Cualquier registro por debajo del 50% indica una caída considerable de la actividad y una visible contracción. Esta industria da señales de marcada inestabilidad desde julio del año anterior. Lastimosamente, los números no mienten. En diciembre, la venta de viviendas de uso se desplomó un 35,4% respecto al mismo mes de 2021. En el caso de los inmuebles nuevos, el descenso fue de un 15,3%. El impacto de las altas tasas de interés unido a elevados precios sacó automáticamente del mercado a millones de compradores que no califican ahora para préstamos hipotecarios. En octubre la tasa hipotecaria subió a más del 7,15% y terminó en diciembre en 6,34%, un descenso que los bancos probaron para incentivar las ventas pero que resultó claramente ineficaz. Los pronósticos indican que los precios caerán de forma pronunciada en los próximos meses ante una oferta que se incrementa cada mes con el abismo de las ventas y la adición de una mayor cantidad de propiedades en oferta que se une a las viviendas congeladas durante meses en el mercado. Mediante el efecto dominó, el sector de la construcción sentirá con mayor fuerza el impacto negativo de la desaceleración sostenida de las ventas inmobiliarias. Ambas industrias mantuvieron a flote la economía estadounidense durante el peor periodo de la crisis sanitaria del nuevo coronavirus, elementos que incrementan la incertidumbre para los inversionistas y los sectores empresariales e industriales dentro y fuera de Estados Unidos. Por otra parte, el sector de automotores, otro de los motores de la economía estadounidense, se enfrenta casi a la misma crisis que sufre desde 2020, primero por la pandemia y luego por la escasez de semiconductores y mano de obra, a pesar de que persisten los más de 10 millones de puestos de trabajo disponibles en todo el país. ¿Te está gustando nuestro video? Suscríbete y dale like antes de conocer las noticias que se avecinan para el pueblo de los Estados Unidos. Malas noticias por parte de la Reserva Federal. Continúa el alza de las tasas. El Banco Central de Estados Unidos no prevé en 2023 comenzar a bajar las tasas de interés. Entre los indicadores económicos negativos creados por las desacertadas políticas de la administración de Joe Biden, se mantienen el déficit comercial que continúa en cifras récord por encima de los $60,000 y $70,000 millones y la abultada deuda pública de los estadounidenses cruzó la barrera de los $30 billones en el primer semestre del año anterior. En 2018 y 2019, el déficit comercial no superaba los $40,000 millones. En 2021 y 2022, las cifras se incrementaron en varias ocasiones sobre los $90,000 millones y en 2 ocasiones sobrepasó los $100,000, más del doble. Por un lado, la Reserva Federal intenta contener la inflación con altas tasas, menos consumo y el freno al desarrollo económico, y por el otro, el gobierno de Biden sigue inyectando liquidez al sistema financiero del país e imprimiendo dinero sin respaldo y sin retorno garantizado a las arcas federales. Solo en la guerra de Ucrania la Casa Blanca superó los $100,000 millones en ayudas, aunque realmente nadie sabe dónde termina ese dinero, mucho menos en medio de una guerra que causa descontrol y destrucción, sin entrar en detalles en el gasto general de su política internacional de máxima prioridad y los cuantiosos desembolsos directos e indirectos en inmigración y en la frontera sur. Todo lo anterior se suma a los 2 paquetes de estímulo económico impulsados por los demócratas bajo el argumento de la pandemia por COVID-19, siendo uno de $900,000 millones en diciembre de 2020 y otro de $1.9 billones en marzo de 2021. Más tarde se le agregaron $1.2 billones al nombrado Plan de Infraestructura y $1.7 billones con la llamada Ley de Reducción de la Inflación, un nombre utilizado con fines políticos y contrario al rescate de la realidad económica del país. Las repercusiones de las medidas implementadas desde enero de 2021 por la administración Biden tampoco sacan a Wall Street de la gran incertidumbre que acompaña a empresarios e inversionistas, así lo confirman los expertos. ¿Queda esperanza? El control republicano de la Cámara de Representantes equivale a un cierto alivio y freno al desastre económico del actual gobierno. Esto no le bastó con la caótica salida de Afganistán y la enorme pérdida en armamento, equipos y recursos para comprometer nuevamente a los contribuyentes estadounidenses con el financiamiento de otra guerra en Ucrania, que mantiene en ascuas a la Unión Europea bajo una crucial crisis energética que ha entregado a Rusia enormes beneficios.
El tope al precio del barril de petróleo fijado en $60 por los países miembros del bloque europeo hará que Moscú venda la mayor parte de su producción a China y a la India, como ya dio a entender el Kremlin. Esto obliga a Europa a comprar más petróleo a Estados Unidos, Arabia Saudita y a otros productores a un precio mayor incluso que el de Rusia. Las cacareadas sanciones de Washington a Vladimir Putin por su invasión en Ucrania han sido apenas un enjuague bucal para Moscú, quien además ha hecho gárgaras con los más de 20.000 millones entregados en armamento a los ucranianos. La guerra se encuentra en un estancamiento sin salida inmediata hasta el momento, y a la Casa Blanca no le interesa el fin del conflicto bélico, según su indiferencia y la del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante la petición de diálogo de Rusia para un acuerdo definitivo. La mayor barrera para las acciones de la Reserva Federal ha resultado ser el propio gobierno de Biden, inmerso en su agenda de extrema izquierda con la búsqueda de un mayor control gubernamental en la economía y en la vida de los estadounidenses. La prioridad de la hipótesis de cambio climático, los conflictos internacionales, los temas raciales, las armas y el aborto, por encima de las necesidades reales de la nación, ahora más dividida que nunca y con nuevos y graves problemas fomentados por el sector más radical de la izquierda en Estados Unidos. Los republicanos han prometido iniciar investigaciones contra Joe Biden y su hijo Hunter Biden, contra el Buró Federal de Investigaciones, la Agencia Central de Inteligencia, y piden la renuncia del jefe de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por su papel en la actual política de inmigración y en otros asuntos de relevancia. Una clara señal de 2 años políticamente convulsos que podrían cambiar el foco de atención sobre los problemas económicos. Si el 2021 y el 2022 fueron sumamente difíciles, en especial para las familias trabajadoras de clase baja y media, las expectativas de una mejoría económica se reducen al mínimo con un poder ejecutivo en Washington, esto distanciado de la realidad e inmerso en sus fines partidistas e ideológicos, mientras que una fracción de legisladores republicanos exige menos complacencia y más acciones directas contra la agenda del bando azul. ¿Qué opinas de las medidas tomadas por la Reserva Federal? ¿Está Estados Unidos al borde de una de las recesiones más fuertes de su historia? Esperamos tu opinión en los comentarios. En este punto nos gustaría agradecerte por haber visto por completo nuestro video. Además, estamos muy contentos de tenerte como miembro de la comunidad de Secretos Millonarios. Esperamos que no te olvides de suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, darle like al video y dejarnos un comentario. Estaremos subiendo nuevos videos para seguir aprendiendo sobre economía y finanzas junto a ustedes. Muchas gracias por su dedicada atención. Los esperamos para la próxima.